Volvemos aquí en Semana en Vivo. Yo quería hacerle una pregunta a Osvaldo Acevedo, que fue el único encuestador que dijo que Zuluaga iba a ganar en la primera vuelta, y efectivamente ganó. ¿Por qué ganó, según sus encuestas, Oscar Iván Zuluaga? ¿Y qué efecto, por ejemplo, tuvo el hacker, la guerra sucia, todas estas cosas que pasaron en esa semana en donde no hubo encuestas? Bueno, lo más relevante para mí desde el punto de vista de Zuluaga es que pasó de un desconocimiento superior al 60% a un desconocimiento... Con los escándalos. Menor del 8% en un periodo de tiempo muy corto, de meses, 2, 3 meses. Lo que uno puede concluir de ver ese cambio tan importante es que hizo muy buena comunicación. Entonces, conclusiones para mí: buen comunicador, buen mensaje, y se conectó con el elector. ¿Y Uribe no le ayudó? No, es que Zuluaga es Zuluaga. ¿Sí? Él es el que está en televisión haciendo los mensajes, etcétera, y todo. Uribe está haciendo otra cosa en función de su partido Centro Democrático. Pero lo segundo que nosotros pudimos ver de esta elección es una enseñanza para nosotros los encuestadores, que fue la siguiente. Cuando hacíamos las encuestas tradicionales, telefónicas, 10 ciudades, etcétera, teníamos un resultado X. Pero cuando íbamos a las encuestas personales con tarjetón, en bastantes puntos muestrales del país, 40, 50, los resultados eran bastante diferentes. Vimos un partido conservador votando más por Marta Lucía en las ciudades pequeñas. Peñalosa, en esas ciudades pequeñas, no tenía mayor participación. Y segundo, el tarjetón logró reducir los indecisos, el ninguno, no sabe y en blanco, a cantidades muy pequeñas. Entonces nosotros con esa técnica de encuesta vimos desde anticipadamente la ventaja que estaba logrando el candidato. ¿Y las ventajas eran en dónde? ¿En qué, o sea, ¿por qué? ¿Usted por qué cree? Yo entiendo, ¿por qué se dio? Yo pienso que fue por Además de la comunicación, ¿pero qué específicamente? O sea, hay unos dicen, eso es la tesis aquí del doctor César Valderrama, que los escándalos lo que hicieron fue favorecerlo porque lo dieron a conocer. Bueno, los escándalos fueron un episodio ya muy tardío. O sea que eso no movió la Se dio aguja. en los últimos 15 días y en esos últimos 15 días ya la cosa se mueve menos. Pero sí tuvieron un impacto inicial que después empezó a decantarse en la última semana y ya tuvo un efecto inferior al que tuvo al principio. Pero sí tuvieron un impacto. ¿Y el tema del hacker cómo afectó? El tema del hacker no afectó mayormente. No, a nada. Ok. Muy poco. Ni a Zuluaga, ni a Santos, ni a nada. Bueno, como le digo, tuvo un bajón inicial que se recuperó en la última semana de la elección. Y vista esas, digamos, circunstancias, ¿qué piensa usted que puede pasar en la segunda vuelta? Pues estamos hasta ahora empezando, hoy es el segundo día de la campaña de la segunda vuelta. ¿Es cierto que hay una encuesta por ahí que tienen ustedes? Sí, no es cierto. No. Yo le voy a dar un dato. ¿Sí es cierto o no? O sea, que va también adelante Zuluaga. Bueno, digamos con el resultado que ya conocemos de la primera vuelta, genera un momentum a favor del candidato que ganó, de manera que en estos primeros días es lógico que ese candidato tenga un impulso que vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes días. Pero ese candidato sí aparece en ese impulso, en esa medición que hicieron ustedes, sí de alguna manera aparece Zuluaga adelante que Santos, ¿no es verdad? Sí, señora, sí. Al fin le saqué la historia, caramba, casi que no le saco. ¿Ah? César. Bueno, lo que nosotros vimos en la primera vuelta es que había una tendencia creciente de Zuluaga. Zuluaga pasa del punto más bajo, que estaba en 6% aproximadamente en febrero, al 29% en mayo. Tiene un crecimiento vertiginoso. Ese crecimiento vertiginoso empieza también con los cambios del conocimiento. Existe una correlación que a mayor conocimiento, mayor intención de voto. Entonces, el candidato en enero, febrero estaba en 40% de conocimiento en el país y llega a 80%. Exactamente. Increíble, es un reconocimiento rápido. Y ahí pasa, y todo eso es la campaña, pero también todos estos escándalos. Esos escándalos ayudan porque la gente, el elector no hace procesos complejos en la toma de decisión. Sus procesos, ellos hacen toman atajos y toman decisiones muy cortas, por eso el caudillismo, porque con que lo vean y les llene, funciona. ¿Y lo del hacker? No. Lo del hacker también estoy convencido con lo de Osvaldo, afectó muy poco y yo creería
que lo favoreció más que lo afectó, porque hubo mayor conocimiento, mayor exposición, y eso hace que automáticamente su crecimiento más alto fue de abril 15, perdón, a la última medición fue el crecimiento más alto. Y su escenario con este análisis, su escenario, yo sé que usted no tiene mediciones como el doctor Acevedo, pero ¿usted qué diría? ¿Qué pensaría que podría ser la tendencia para la segunda vuelta? ¿Qué piensa? A ver, para la segunda vuelta nosotros, la medición que tenemos, que es previa a la primera vuelta, nos daba 5 puntos Oscar Iván por encima del presidente Santos. O sea que ya podemos decir cuánto le daba a usted. Poco más le daban, aquí me están diciendo. A ver, Mauricio. 6 razones, María Jimena, por las que el candidato Zuluaga le ganó al presidente candidato en la primera vuelta. 1, una publicidad masiva de Zuluaga en las últimas 2 o 3 semanas, con una ventaja, tiene 6.500 millones de pesos más el candidato Zuluaga por la ley. Está establecida esa diferencia para contrarrestar de alguna manera, digamos, la ventaja que tiene el presidente que está saliendo en los medios continuamente. No sé si sea bueno o malo, justo o injusto, pero es una realidad. Tiene menos plata y la campaña de Zuluaga fue masiva y aumentó su nivel de conocimiento, etcétera, etcétera. 2, como ha reconocido la campaña, se presentaron problemas serios de organización electoral de la campaña Santos. El domingo no funcionó bien el día de votación. Y fallas grandes que se están corrigiendo. El presidente Gaviria ahora está al frente de la campaña con poderes plenos y se han tomado medidas de fondo para corregir esa situación. Tercero, la cantidad y calidad de la publicidad del candidato presidente Santos. No fue en ninguno de los 2 aspectos, ni en cantidad ni en calidad, como la de Zuluaga, y eso también se está corrigiendo. ¿Y por qué? En cantidad, por esa limitación de la plata. Y en calidad, porque hay que reconocer que no logramos hacer esa conexión de la que habla César, de que la gente vea los beneficios de la paz, le reconozca los logros al gobierno, vea la conexión de paz con más prosperidad, porque va a haber más inversión social, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de comunicación, ha habido y se está corrigiendo, pero el reto es muy difícil. Es que quiero hacer una reflexión aquí general. Mire, de mi experiencia, 8 meses con el presidente, 18 horas al día en el tema de la paz. Voy a decir una cosa que va a sonar ingenua, pero lo digo con toda la sinceridad y con toda la claridad. Ahora es que me doy cuenta de por qué de verdad llevamos 50 años en guerra. Porque hacer la paz es muy difícil. Porque hay unos enemigos que son minorías, pero son enemigos violentos, son enemigos corruptos, son enemigos hábiles para manipular la realidad, y hacer la paz es gastarse un capital político en un proceso muy bien diseñado desde el punto de vista técnico, académico, reconocido por todo el mundo, que nos ha llevado más lejos que nunca, pero que es muy difícil de explicar a la gente un proceso de paz cuando no hay cese al fuego y que todo está acordado hasta que no está acordado. Mucho, la pedagogía de la paz es inmensa y tampoco se ha hecho una buena labor en ese sentido. Último, dos otros factores. En nuestros análisis y mediciones, las calumnias del expresidente Uribe sobre los supuestos bueno, eso era lo que le iba a preguntar, de los 2 millones. Sí afectó al presidente. Sí afectaron al presidente. Sí afectaron al presidente. Así como el hacker no afectó a Oscar Iván. Ya voy para allá. Y digo calumnias porque el presidente Uribe es la hora en que todavía no ha presentado pruebas, incluso ya su abogado dice que no son pruebas, sino una información y que es un rumor, y el presidente Uribe fue a la fiscalía y en lugar de presentar las pruebas decidió embetunarse, embolarse los zapatos. Bueno, una cosa lamentable. Y las mentiras, repito, las mentiras sobre el proceso de paz, esa cantidad de mitos, esa cantidad de falsedades, eso nos hace daño, lo hemos medido. Entonces, otra vez, esa guerra sucia le ha hecho daño a la credibilidad. Pero paradójicamente... Y lo último es lo del hacker, porque uno diría, bueno, ante semejante evidencia tan contundente de un proceder absolutamente ilegal y falto de ética del candidato Zuluaga, uno diría, bueno, la gente se va a indignar, va a reaccionar. Desafortunadamente, lo digo como colombiano, no solamente como amigo de la candidatura Santos, sino como colombiano, me duele que lamentable y tristemente los colombianos en su mayoría para esta primera vuelta no reaccionaron ante algo que para mí es gravísimo. Es lo más grave que yo he visto en la democracia reciente de Colombia. ¿Por qué? Porque, Osvaldo. Yo quisiera, Mauricio, decirte lo siguiente. Nosotros los encuestadores tenemos un dicho muy importante que dice así: el mejor predictor del comportamiento futuro de una persona es su comportamiento pasado.
Yo conozco y he sido el encuestador del presidente Uribe por muchísimos años, más de 10 años, 12 años, y conozco también mucho a Oscar Iván Zuluaga, y yo te puedo asegurar que el comportamiento de ellos en todos los años en que yo los conozco no ha sido ni de calumnias, ni de mentiras, ni de deshonestidad, ni de nada. Para mí, gente muy seria, muy recta y muy honesta. De verdad que eso te lo digo por mi conocimiento personal. Respeto su opinión, y yo tenía, se los confieso, la misma opinión del presidente Uribe y del candidato Zuluaga. Tenía, porque ahora sí tengo evidencia en contrario. Lo que hizo el presidente Uribe es una calumnia. ¿Dónde están las pruebas? Una cosa tan grave como acusar al presidente de haber recibido dinero del narcotráfico y sembrar esa duda y no presentar las pruebas, sí es una calumnia, Osvaldo. Yo respeto mucho su opinión, pero una calumnia es un infundio que se da a conocer sin un respaldo suficiente, y por eso es que me atrevo a calificar de calumniosa esa actitud. Y mentiras con respecto al proceso de paz, porque son mentiras, porque no va a haber impunidad, porque no es cierto que se le van a quitar las pensiones de los policías para dárselas a no sé quién, porque no es cierto que los cinturones de tierra alrededor de las ciudades se van a destinar para los guerrilleros. No es cierto, es que simplemente no es cierto, son falsedades. Y yo por eso lamento mucho esa conducta, porque yo tenía respeto por estos dos líderes de Colombia. Podía estar en desacuerdo en algunas cosas, incluso admiración y aprecio por el presidente Uribe en sus logros en materia de seguridad democrática, que nos han permitido, entre otras, llegar al proceso de paz. Pero su conducta como expresidente y concretamente en la campaña, y lo defendí y lo sigo defendiendo como presidente, pero lo critico severamente por su actitud como expresidente y jefe de debate de la campaña de Zuluaga. Y al doctor Zuluaga, a quien defendí como ministro de Hacienda, porque pienso que es un señor preparado, etcétera, ese video con el hacker delincuente y sus preguntas y su actitud, hasta ahí llegó mi respeto por él como candidato y como líder de Colombia. César, ¿por qué entonces, o sea, funcionó, o sea, no le afectó un escándalo tan grave como la del hacker a Oscar Iván Zuluaga, y en cambio sí afectó al presidente Santos el otro tema que era la presunta entrada de $2 millones a su campaña, provenientes del narcotráfico? Nosotros tenemos encuestas ¿Cómo se midió eso? Donde identificamos como a quién le cree más, y le creen más a Uribe que a Santos, y le creen más. Ya voy a empezar a hacer interpretaciones que no debería, ¿cierto? Totalmente. Bueno, pero estamos en una, o sea, al fin lo saqué de esta cosa cartonada, la cosa que son analistas de científicos estadísticos, que no tienen ninguna opinión ni percepción de nada. Resulta que las hacen. Pero no las guardamos siempre. Pero es que este es un error, hay que explicarlas y compartirlas. Yo soy un convencido que el fenómeno de la comunicación está en la consistencia. O sea, en la consistencia del mensaje. La repetición. No solamente la repetición, la consistencia. Porque son dos temas. Decirlo muchas veces, pero decir siempre lo mismo. Uribe lleva 12 años diciendo lo mismo, 13 o 15, no, X cambia, años. Pero no importa. Pero suena igual. Suena igual. Cambia. Sí, puede cambiar. Puede estar cambiando, pero no puede estar cambiando. Pero suena igual. No suena igual. Así está diciendo lo mismo. Vamos a ponerlo en esos términos. La percepción. Entonces, el tema es que, el tema, y que pienso que afectó muchísimo a Santos, fue el tema de Petro. Bueno, vamos a tocar ese tema después de esta pausa. No se vayan, seguimos aquí en Semana en Vivo. Estamos.